Tenemos la suerte y tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad Daniel Iboscus, quien justamente es uno de los creadores de este índice y es consultor político. Daniel, Sergio Ferreira es mi nombre, Nuna Echagüe, te saludamos desde la ciudad de Santa Fe. Queremos saber un poco más de Radar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, igualmente, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo nace Radar, más allá de lo que recién mencionamos como introducción? ¿Por qué nace? ¿Por qué se piensa en un índice de estas características? Bueno, en primer lugar, nosotros veíamos que se iniciaba una nueva etapa política en la Argentina. Una nueva etapa no solamente por cambio de gobierno, sino por cambio en las formas, cambio en la configuración política argentina en términos de las posibilidades de un gobierno nuevo que ingresa, pero con la novedad de no tener mayoría en Cámara de Diputados, no tener mayoría en Cámara de Senadores, no tener gobernadores en todo el país de un mismo signo político, al igual que intendentes o alcaldes en las distintas provincias y localidades. Y a partir de eso, decíamos, bueno, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta para pensar el futuro del gobierno, para pensar ya no solamente en términos de imagen, de aprobación o lo que tradicionalmente se mide en las encuestas, sino empezar a medir el pulso de la sociedad, por dónde iba pasando el interés, el rechazo, y ahí definimos 6 dimensiones para armar un índice que denominamos índice de riesgo político. Esas 6 dimensiones son simples, pero que se cruzan y tienen puntos en común. La primera, por supuesto, es la evaluación del gobierno, ¿no? ¿Qué evaluación tiene de la sociedad con respecto a cómo va llevando adelante el gobierno Javier Milei? La segunda es el clima anímico. La Argentina y los argentinos están con un clima positivo, ven, digamos, que hay posibilidades de desarrollarse, están contentos con determinadas situaciones que van pasando en el país. La tercera es la expectativa. Digo, ¿qué expectativa de futuro tenemos, no? ¿Hay luz al final del camino? ¿Hay índices o acciones o variables que le van dando a los argentinos la certeza de que vamos por un buen camino? La cuarta era la capacidad que tiene el gobierno de resolver las demandas ciudadanas, los problemas cotidianos. Tal vez para hacer reflexión a esto podríamos decir cuál era el primer y principal problema de los argentinos durante todo el 2023 e inclusive el 2024, que era la inflación. Claro. Bueno, ahí seguramente se sostiene parte de la aprobación del gobierno al haber empezado en ese principal problema a reducirlo de manera sistemática y mensual. La quinta es la paciencia ciudadana, porque también tenemos que poner en valor, bueno, pero los argentinos, ¿cuánta paciencia, cuánto van a esperar a ver resultados concretos por parte del gobierno de Javier Milei? ¿Cuánto le puede demorar esto? Y la sexta es el rendimiento del ingreso personal, lo que nosotros llamamos la economía de bolsillo, la economía del primer metro cuadrado. Está todo bien, todo lo que está pasando, me puede gustar más, menos, puedo sentir más cómodo, más representado, pero a mí, ¿me alcanza para fin de mes? ¿Llego a fin de mes con lo que gano todos los meses? Sí. Y a partir de todo esto se construye un índice que es el índice de riesgo político, que a partir de estas variables salen un montón de análisis y nos dan un montón de conclusiones. Probamos hipótesis, conclusiones, que son demasiado interesantes para poder empezar a entender la Argentina actual. Como vemos y como estás mencionando, hay un cúmulo de factores que ya de por sí, un solo factor de todos esos es bastante extenso de analizar. Por lo tanto, es un índice bastante fortachón, por llamarlo de alguna forma, y permitime este adjetivo, desglosarlo completamente. Sí, en primer lugar, todo esto que yo mencioné se termina transformando en un solo numerito. Ahí está. En un solo numerito. En un numerito que te dice, nosotros tenemos estas 4 categorías, ¿no? Tenemos la categoría que podríamos llamar de tranquilidad, ¿no? El semáforo verde, es un Claro. semáforo de 4 colores, pero es un semáforo verde de tranquilidad, de donde puede circular el gobierno, que estas variables de riesgo político no lo están afectando. El segundo ya es un color amarillo, donde puede haber algunos nubarrones, alguna tormenta aislada y puede generar problemas. Después viene el naranja. El naranja ya te pone en un riesgo alto, con graves problemas, y el rojo
que ya es entre los 75 y los 100 puntos, es que estás en el medio de una tormenta eléctrica. Ujú. Y lo que ha marcado el gobierno de Javier Milei del primer mes, en las 4 mediciones que hicimos, es que está en un semáforo amarillo, ¿no? No está muy tranquilo, pero la sociedad argentina, y cuando, quiero ser muy, muy claro cuando digo esto, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad argentina, en Argentina hay dos sociedades. El dilema en Argentina es o estás con Milei o estás en contra de Milei. Y esas dos sociedades tienen visiones totalmente distintas del país. Por eso digo, el 50% de los argentinos que todavía tiene crédito sobre Milei, que apuesta a Milei, tiene una visión muy particular. Los otros, totalmente distinta y diametralmente opuesta. Es la nueva grieta en la Argentina. Es una grieta mucho más profunda que la que existía cuando estuvo el kirchnerismo gobernando, una grieta más profunda aún de cuando estuvo el macrismo gobernando, y que Milei representa esta nueva confección, si se quiere, de la sociedad argentina. Y decimos que hay un cierto grado de tranquilidad porque este 50% que lo acompañó a Milei, sobre todo en segunda vuelta, en la última elección, en primer lugar, tiene paciencia, tiene ganas de que al gobierno le vaya bien, lo va a esperar, los anti mirar hacia atrás sin resultados positivos también es algo que da energía a ser un poco más pacientes, y empieza a ver, en cuanto a las demandas ciudadanas, que la principal, que era la de la inflación, empieza a reducir, que claramente esto no alcanza, ¿no? Tiene que ir acompañado en el mediano plazo de otras medidas para que pueda seguir consolidándose esta situación. Y tal vez el riesgo más grande que vemos es el de la economía personal, ¿no? Para el 65% de los argentinos no llega a fin de mes. Y esto juega un problema grave y categórico a la hora de pensar el futuro del gobierno, porque en definitiva esta variable que constituye el índice es una de las más importantes, la de más desequilibrio y la que viven minuto a minuto los argentinos. Daniel, te iba a preguntar, voy a hacer foco en que dijiste el índice paciencia. Lo llevo a los dichos recientes que tuvo Francella, que generaron que algunos actores se manifestaran en contra del actor. Él dijo como que está confiado en la esperanza de que salga todo bien con el gobierno, una cosa así. Y Esteban Lamote, por ejemplo, salió a decir que lo bancaba, pero que no podía posicionarse justamente él porque él estaba en una situación muy diferente al resto del país, que estaba bien posicionado, que tenía la economía como para tener esa paciencia, para bancar. ¿Cómo miden ustedes la variable de ese índice? ¿Hay dos polos puros, o sea, paciencia o no paciencia, o hay como una escalera, digamos, para llegar a la paciencia aceptada? ¿Cómo lo miden a eso? Bien, es muy buena tu pregunta para que yo sea más claro, no me quiero extender a veces en cosas que para no se hacen para el hilo, pero es muy interesante lo que planteas por lo siguiente. Nosotros lo que preguntamos específicamente en este caso es hasta cuándo, más allá de cómo esté tu situación personal hoy, no la estás pasando bien, está compleja la Argentina, ¿hasta cuándo le darías tiempo al gobierno y a Javier Milei para resolver los problemas? Hasta la finalización de su mandato, eso podríamos decir que es el voto duro, duro, duro de Javier Milei y acompañamiento, que está en torno al 30%, que es su votante de primera vuelta. Hasta la próxima elección legislativa, 2 años, no hablamos de elección, sino de 2 años, que coincide con la próxima elección legislativa, hay un 22-23% que está en esa alternativa. Después hay casi un 25% que ya no lo quiere esperar, digo, no importa ni mañana ni pasado, que es el anti ya cruzado, que más allá de lo que hagas o no hagas, lo vas a tener en la vereda enfrente. Y después hay un 20% aproximadamente que no sabe, que no responde, que no lo analiza en términos temporales. Por eso nosotros partimos de que hay aproximadamente un 53%, 52% de ciudadanos argentinos, esa mitad de la Argentina, que le tiene paciencia a Milei por lo menos hasta después de la próxima elección legislativa. Excelente, gracias. Es un número bastante elevado, Daniel. Bueno, depende cómo se lo mire, ¿no? Depende cómo se lo mire. En realidad, a un gobierno nuevo que inicie un proceso distinto en la Argentina y lleva 130 días y que ya más del 50% de los argentinos, aunque sean no te den 2 años, después digo, depende de qué lado de la Argentina lo miremos. Es poco, no es mucho. Entonces ahí creo que es donde está la principal lectura y que nos va a pasar permanentemente en los próximos meses en nuestro país, que es desde qué lado analizamos
la situación argentina. Y hay muchos lados, porque no hay solamente dos. Primero hay dos grandes lentes, pero después está cada uno de estos puntos que yo les mencionaba, que nos van a ir dando cifras que nos van a sorprender. Pero a ver, ¿por qué se consolida también ese 52 que nosotros vamos a la profundidad? No es solamente una cuestión de un número, de un dato. Yo les decía, el principal problema de los argentinos, para el 90% de los argentinos, era la inflación, ¿no? Y es más, recordemos en diciembre que se hablaba de la posibilidad de una hiperinflación, de que el dólar podía estar 5.000, 10.000, 20.000 pesos, que no tenía techo. Bueno, todo eso no solamente que no fue así, sino que la inflación de 25 bajó a 20, de 20 bajó a 15, de 15 es muy probable que baje al 10, y eso te da como una esperanza en lo que era el principal problema de la Argentina, de tener expectativas de futuro. Y el segundo, tal vez, yo le diría tema central, es el pasado, porque no es que Javier Milei inicie un gobierno con problemas y veníamos de un pasado espectacular de fantasía o de bonanza económica o de tranquilidad para los argentinos. Y después el tercer factor, yo te diría los anti, ¿no? Ya más político, más ideológico, más personal, más de, a propósito voy a poner esta palabra, de el odio en términos personales en la política, y eso lo transmite la sociedad, que hacen que muchas veces, no tanto por tus aciertos, pero sí por quién tenés enfrente, quién es el contraste o la contracara de tu gobierno, que se solidifique aún más tu 50%. Tal cual, tal cual. Es un escenario bastante variopinto, por llamarlo de alguna forma, Daniel. Sí, y después hay otra gran ventaja que es en el no a Milei, en el 50%, para hablar de números redondos, del no a Milei, nosotros en el estudio, imagínense, no nos había pasado nunca que nos dé 49.7 aprobación de gobierno y 49.7 de rechazo de gobierno, ¿no? Claro. Es una grieta extrema, por decir de alguna manera. Pero acá va a ir jugando el factor tiempo, va a ir jugando determinadas variables de cómo administre inclusive Javier Milei, ya no solamente la comunicación, el gobierno, los resultados, sino también que haga la oposición, que lo interesante para ver es que la oposición hoy no tiene un liderazgo indiscutido, puede haber una multiplicidad de liderazgos, veremos después quién se termina consolidando como contracara de Javier Milei de cara a los próximos meses. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu claridad también. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.